Perfiles psiquiátricos de hombres asesinos, el libro escrito en España y que aborda dicha cuestión de los perfiles en profundidades para dibujar un perfil veraz y fundado del asesino en serie. Hablamos de este tema con uno de sus autores, César Alcalá. César, básicamente, ¿qué los motivó para escribir este tan apasionante libro que pusieron a la venta hace poquito? Bueno, la verdad es que habíamos estado hablando más de una vez, Abigail y yo, de temas vinculados con todo esto de los asesinos en serie, de personajes con ciertas patologías, y entonces tuvimos la oportunidad, junto con Humberto Pérez Tomé, que es el editor, de poderlo plasmar, digamos, las vivencias que habíamos estado hablando ella y yo, plasmarlas en un libro y hacer una parte más histórica por mi parte y ella que hiciera el análisis, digamos, psicológico del personaje para que el lector tuviera una doble vertiente, es decir, conocer la vida del personaje y conocer los problemas psicológicos que tenía el personaje o por qué la parte histórica. ¿Por qué pasó la parte histórica? Es decir, yo explico los crímenes que hizo, todo su desarrollo vital, ¿no? Y entonces ella explica por qué esta persona llegó a cometer lo que cometió, lo que he explicado yo antes que había cometido, ¿no? ¿El asesino es un sujeto carente de empatía? Normalmente sí. O sea, normalmente son personas frías que tienen muy claro que no tienen un sentimiento hacia las víctimas. Es decir, ellos son las víctimas, no sus víctimas. Porque ellos tienen esta necesidad de, por ejemplo, uno de los que hablamos en el libro, que es Chikatilo. Chikatilo tenía la necesidad de cometer estos actos por la impotencia que tenía él sexual. Es decir, él los cometía para satisfacer una carencia que él tenía. Entonces, las víctimas eran un transmisor, digamos, de su carencia y por eso las mataba y no tenía ningún apego a esas personas. En este contexto, ¿el asesino está satisfaciendo sus pulsiones básicas, César? Sí, evidentemente, sí. Todos ellos cumplen unas necesidades básicas y no se conforman, es decir, puede ser que algunos sí que se conformen y puedes tener una serie de asesinos que no sean seriales en este sentido, ¿no? Por ejemplo, Chikatilo tiene más de 50 muertes en su espalda. No todos son así. Lo que pasa es que algunos son depredadores ya en este sentido y necesitan cada día más. ¿Qué diferencia realmente a un psicópata de aquel que no es? ¿Cuál es la diferencia real que encontrás, César? Bueno, yo encuentro que las diferencias entre un psicópata y el que no es esa frialdad en el momento de atacar, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el momento de planificar, porque todos son planificadores en cierto sentido. Es decir, no salen a la calle y el primero que pasa lo matan. Muchos de ellos han investigado a esa persona, van a los mismos sitios, han seguido a alguna de sus víctimas, es decir, tienen un trabajo o hay un trabajo detrás del crimen. Han habido algunos, pero muy pocos casos, de aquellos que en ese momento han sentido el instinto de asesinar y han matado a lo primero que se han encontrado. Pero normalmente son meticulosos en este sentido. Y les gusta buscar a la víctima, porque en el fondo como que ellos necesitan la satisfacción esta, o sea, buscan placer y buscan satisfacción. No cualquiera les sirve. Tienen que encontrar la víctima propicia en el momento adecuado y cuando las necesidades lo requieren, ¿no? Y también lo que sí que buscamos fueron personajes que fueran diversos, es decir, que tuvieran motivaciones diversas cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el personaje que es Manuel Delgado Villegas, el español, este fue un caso curioso en aquella época, en los años 60,
porque los psicólogos consideraban que existía un cromosoma de más que provocaba ser asesino. Después se ha demostrado que esto era mentira, o sea, que no existe este cromosoma. Pero Villegas se salvó de la pena de muerte por este hecho, porque llegaron a decir que él no podía hacer otra cosa. Como que ya tenía el cromosoma pues era su naturaleza, ¿no? Entonces, claro, Chikatilo, por su caso, todos los que hemos ido buscando han sido casos que son diferentes para que el lector pueda ver diferentes casos de asesinos en serie. Esta es la primera, es el primer libro. Ahora estamos trabajando en uno segundo que es de mujeres. Y otro dato también respecto a esto, ¿no? de apreciaciones. No todos los psicópatas son asesinos, ni los asesinos son psicópatas, ¿no? No, evidentemente. Claro, es que aquí, por eso es interesante leer el libro, ¿no? Porque se ve todas las diferenciaciones y las clasificaciones que hay dentro de todo este mundo, que no es un mundo, que hay muchos submundos dentro de un mundo que nosotros lo englobamos, digamos, a nivel general como asesinos en serie o psicópatas, y englobamos dentro de los psicópatas a todos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus especificaciones muy diferenciadas y muy claras, ¿no? Hay un dato que los clasifica como organizados, desorganizados, mixtos. Sí, exactamente, sí. Te encuentras que hay estas categorías, y que es lo que más o menos lo que te comentaba antes, ¿no? En el sentido de que van a buscar a su víctima, o sea, se organizan. Desorganizados, Tull, por ejemplo, que es uno de los que nosotros tratamos, sí que era un desorganizado, pero ya era un desorganizado en toda su vida, ¿no? En toda su existencia. Pero normalmente tienes a bastantes de los que tocamos nosotros en el libro que son organizados, son personas meticulosas, y son personas incluso que llega un momento que hasta ellos mismos quieren que los descubras. Esta es otra de las cosas interesantes de estos personajes, ¿no? Que ellos no son conscientes de que están dando pistas, pero están dando pistas para que tú los persigas y los llegues a detener, ¿no? Porque llega un punto de que si, por ejemplo, a un asesino de estos cogen a otra víctima, o sea, cogen a otra persona que no ha sido la que ha matado a estas personas, ellos mismos se entregan y dicen, no, es que he sido yo. O sea, no le pasan la responsabilidad a otro. O sea, son completamente conscientes de que ellos tienen que asumir toda la responsabilidad y toda la culpa porque han sido ellos.